En esta nueva entrega de Miradas te vamos a contar sobre la riqueza y el patrimonio arqueológico del departamento Riondo. Hablamos sobre Rincón de Atacama. Sebastián Sabater nos cuenta, nos relata sobre los principios, los orígenes, quiénes habitaron, quiénes fueron las poblaciones que estuvieron en esta zona tan rica que hoy se convirtió en un polo de atracción turística. Sebastián, vos sabés que recuerdo, una vez me dijiste que Termas de Riondo tiene oro líquido, que lo estamos perdiendo, ¿no? Que se va perdiendo a través de los años porque hay una sobreexplotación. Y en este momento estamos acá en una zona que es muy rica, que es un nuevo polo de atracción turística, la zona del autódromo, un hotel importante como el Termas 1, cerca del Club Náutico. Y en tus investigaciones, en tu trabajo como director del Museo Paleoantropológico, Museo Rincón de Atacama, trabajaste en esta zona que tiene una riqueza enorme. Bueno, contame, ¿de qué se trata esta zona que tiene una gran historia? Sí, nosotros estamos asentados sobre lo que era el eje central de la estancia de Atacama. Los últimos dueños de este paraje eran la familia de doña Nona de Figueroa Roldán, que la estancia abarcaba 9.000 hectáreas y antiguamente, fíjate, si nos vamos a retrotraernos en el tiempo, podemos hablar de el 2 de marzo de 1655, la corona de España, por pedido le reconocen al nieto, capitán Juan Pérez Moreno, de su padre y de su abuelo, que también los tres con el mismo nombre, y los tres capitanes Juan Pérez Moreno. Juan Pérez Moreno, abuelo, viene con la expedición de Diego de Roja en 1553, ¿sí? La corona le reconoce como poblador y conquistador de estas tierras, precisamente en ese año 1655, la Merced de Atacama. Y dice que la Merced tenía 3 leguas de frente del río en su margen norte por 3 leguas de fondo, o sea, 15 kilómetros por 15 kilómetros. Esa era la propiedad del capitán Juan Pérez Moreno. Y se menciona que era la región de las vertientes, todo lo que es en la actualidad las termas. Vos imagínate, 15 kilómetros por 15 kilómetros tiene que abarcar las vertientes de acá, que eran 4, con todas las vertientes del pequeño poblado que era en su momento se llamaba Aguascalientes, que es en la actualidad todas las termas de Riondo. Si nos remontamos como primer antecedente histórico, vamos hacia atrás al 1650 o 1655 con el capitán Juan Pérez Moreno. Por poblado, y dice, y estos pueblos originarios desaparecen en el siglo XVI, o sea, en el 1600. Y la estancia de Atacama, lo que pasa es que el departamento, el Río Hondo en aquellas épocas, era muy codiciado por los conquistadores. Por eso, por las tierras, porque eran lugares poblados por muchos ganados, una abundante vegetación, el río, proximidad del río, todo que lo pase un río tan caudaloso como el río en su momento, el río, era llamado Talcanco por algunas tribus y por eso le decían el veleidoso Talcanco, y Yucucú por otras, el río lo que es actualmente el río Dulce. Entonces, la estancia de Atacama tenía 4 vertientes, una de las cuales, la más prolífica en cuanto a caudal de agua, estaba en una zona que si miramos allá, aquellos árboles que son 2 eucaliptus, ahí estaba la casa de la familia Figueroa Roldán.
hacia la izquierda, en dirección de lo que es el Club Náutico, pasando la bahía, había un lugar que le llamaban el Rodeo de los Quebrachos. Ahí nacía la vertiente de Vichy, que por analogía se decía que tenía la misma composición físico-química que Vichy de Francia. Que era con propiedades para donde los turistas venían. Y te cuento una anécdota interesante. Los dueños en aquellos años, los dueños de la famosa agua mineral Villavicencio, enterados del potencial que tenía el manantial de Vichy, vienen y le hacen una propuesta al abuelo de Tobías Figueroa para comprarle la parcela donde estaba el agua de Vichy para poner una planta embotelladora de agua mineral. Bueno, el abuelo, muy afecto a sus cosas, a su tierra, decide que no le va a vender el predio. Esto contado por Tobías y por Pirucha. Entonces dice que después, al tiempo vuelven y le hacen una segunda propuesta de comprarle la producción del manantial para que ellos establezcan la planta sin comprarle la propiedad, sino la producción del manantial. Para que ellos establezcan la planta embotelladora. Tampoco el abuelo, tan afecto, tan enraizado a su tierra, a su terruño, le dice que no. Y con posterioridad, la nación decide expropiar las 9.000 hectáreas de la estancia de Doña Nona de Figueroa para hacer la construcción del dique. Y ahí se pierden los 4 manantiales, pero principalmente la vertiente de Vichy. Y que era una agua mineral al 100%. ¿Los turistas los conocían? Digo, los claro, es que antiguamente la gente venía, de las que venían las termas, visitaba Atacama por los fines de semana y se establecían y hacían fiestas y hacían asado y pasaban el fin de semana acá. Y los alojaban ahí, algunos venían así de manera particular o en famosos jardineras o carros que en esa época existían, desde las termas hacia el lugar. Por eso decían que era un lugar muy pintoresco, con una gran arboleda, y estaban separados, tenían los potreros de las tunas, tenían los potreros de los vacunos, tenía todas las divisiones, y vos sabés que cuando baja el lago, vos ves la línea de los alambrados y se ven la separación entre unos y otros. Para aquel lado, hacia el lado izquierdo donde estamos nosotros parados, estaba la parte donde quemaban la leña para hacer carbón. Y ves la tierra fundida de las parvas que se quemaban en ese lugar. O sea que esto era una parte que ha formado, gran parte o una pequeña parte de la historia de Termas está escrita en este espacio. Y fíjate la importancia que tiene Atacama, porque nosotros yendo a pescar, yo acá descubro los primeros fragmentos de cerámica que a mí me empezaron a llamar la atención, y esos días que no había pique, yo plantaba mi caña, me comenzaba a caminar por todo el predio y comencé a juntar esos fragmentos que a mí me gustaban. ¿Eso fue cuándo? En el año 87. ¿Ya empezás ahí tus investigaciones? Claro, ahí comencé y yo los juntaba, y esos fragmentos, los grabados, los pintados, bordes, bases, asas, porque todo se encontraba roto, fragmentado, no había piezas enteras, no había encontrado hasta el momento piezas enteras. Y eso yo los colectaba en una caja de zapatillas, siempre digo zapatillas Adidas azul, que es mi más preciado tesoro, mis dichos, ¿no? ¿Por qué? Porque en una charla de café en un bar famoso de ahí de Terma, del cual soy copropietario, sí, con Miguel Piñeiro, charlando sobre los fragmentos de cerámica, me dice: Sebastián, qué bueno que sería que las Termas, que es una ciudad de turismo, tenga un museo. Y ahí nace la idea. Entonces le digo: mirá, está terminando la temporada, podríamos hacer una convocatoria de amigos que tengan cosas, preguntar y ver la posibilidad de ir juntando algo de material para hacerlo. Entonces le digo: mirá, como está terminando la temporada, la gente está viajando, sería bueno que hagamos la convocatoria el año que viene.
antes de la temporada o durante la temporada. ¿Para qué? Para que entre todos los que nos conocemos nos vayamos preguntando en este tiempo si alguien sabe de algo que tenga algo, que sea alguna pieza, algún fósil, algo. Y resulta que llega la temporada, pasa la temporada y no avanzamos en el proyecto. Y un día viene Miguel Piñeiro y me dice, Sebastián, hay una señora de Catamarca que tiene un museo. ¿Qué opinás? Yo sé dónde está parando, si la voy a hablar. Para que nos reunamos. Bueno, le digo, como a la hora viene y si ya está mañana, nos juntamos en el centro de comercio. Vos traes tus cosas. Mi cosa era mi caja de zapatillas, mi gran tesoro, ¿no? Extraordinario. Y ese verano, una tarde no había pique, yo planto la caña y comienzo a caminar por la orilla del agua, pisando el agua. Y en un momento dado, un pequeño objeto de color negro me llama la atención. Yo lo levanto y agarro un palito y comienzo a introducirlo por los agujeritos que tenían los dos piquitos más gruesos y le echaba agua para sacarle el sedimento, el barro que tenía dentro. En lo que termino, y estaba de espaldas así en esta posición mirando para el poniente, siento que Juan Carlos Aguirre me dice, ¿qué has encontrado? Y le digo yo, vos no sé, mira esto, para mí es rarísimo. Me dice, a ver, préstame. Y se lo doy. Me dice, ¿sabe qué es esto? Esto es un silbato indígena, dice. Dice, yo cuando tocaba con el grupo folclórico Los Tobas, uno de mis compañeros trabaja en el Museo Wagner y él le prestan y toca unos instrumentos así de cerámica. Bueno, con el tiempo, después lo hicimos analizar ya cuando contactamos a un antropólogo de la UNCE, efectivamente era una ocarina. Y ese día que nos juntamos con esta señora, al otro día con Piñeiro, Miguel Molina, don Quique Gómez, Osvaldo Maggi, y yo vengo con mi caja de zapatillas, la deposito ahí en la mesa ratona que tenía el centro de comercio, y ella levanta un fragmento, el primero, y dice, ustedes tienen que querer esto, tienen que amar, aquí está su identidad cultural. Los museos nacen así de la nada. Mi marido fundó el Museo de Belén con solamente 10 piezas, ustedes tienen que hacer lo mismo. Al mes siguiente, como pareciera que eso era lo único que necesitamos para fundar, y lo fundamos con solamente 10 piezas, al mes siguiente. Y ahí nació toda la historia de por qué Atacama es un sitio importante, porque viniendo para acá en los años de sequía, el yacimiento quedaba al descubierto y más del 90% del material del museo es de acá. Pero ¿cuál es el tema importantísimo, Guido? Que Atacama, por los manantiales, era un sitio propicio para que se establezcan nuestros pueblos originarios acá en la región. Y vos fíjate, ¿por qué es importante? Porque están superpuestos todas las culturas prácticamente que se han desarrollado en la provincia en el mismo sitio. Increíble. Cosa que no es común. Entonces este es un sitio que yo encontré una punta de lanza precerámica de 4.000 años, del 4.000 antes de Cristo, o sea que puede tener 6.000 años de antigüedad. Y encontré de las culturas que bajan del área andina hacia acá, esta zona, la cultura de las Mercedes, Condorhuasi, Fama Balasto y otras tardías que no sabemos en qué contexto cultural ubicarla, de 700, 800 años, pero las primeras son de 1550 años de antigüedad. Y están una riqueza extraordinaria. Pero yo digo, ¿por qué? Porque el sitio era maravilloso en este sentido de la ocupación, por los manantiales que había. Claro, la entonces, tierra fértil. Tenían el agua, claro, y ellos vinieron con la tecnología ya de la agricultura. Entonces, vos imaginate, el río con abundantes peces, los montes circundantes con una cacería que se facilitaba. por supuesto. Sumado con la tecnología de la agricultura, ellos tenían resuelto su sitio para establecerse de manera permanente. Entonces era un sitio extraordinario. Vos fíjate cómo hasta la llegada de los conquistas españolas, cómo será que los conquistadores, toda el área de circundante de lo que es en la actualidad las termas, han sido lugares que ellos han preferido para establecerse. Por eso la Merced de Atacama, Sotelo, la localidad Sotelo, por Pedro Sotelo de Narváez, la localidad de Galeano,
por Pedro Galeano de Villavicencio. Han ido superponiendo y hay un litigio bárbaro por las Mercedes. ¿Y qué eran las Mercedes? La corona de España, al no tener dinero, a los conquistadores les pagaba con tierra. La palabra merced viene por merecimiento, por haber actuado en la conquista. Entonces le entregaba la corona tierras y ese era el pago que recibían los conquistadores por haber actuado al servicio de la corona, ¿sí? Y entonces ellos se tomaban estas partes porque se ve que eran lugares muy lindos, tierra fértil. Se dice también que era un lugar, acá Atacama, era un lugar poblado por muchos ganados, entonces te das cuenta de que había una cierta riqueza que les permitía establecerse y bueno, y los últimos moradores, como te digo, de la zona ha sido doña Nona de Figueroa Roldán. Claro, que me mostraste acá que cuando baja el lago se ve la casa, la derrumbada, con unos paredones como de 50 a 60 centímetros de ancho, el piso de baldosones cuadrados también de ladrillo, y hacia acá como 150 metros el mausoleo de la familia, que ahí tenían a sus deudos. Increíble, y estaba todavía aparece cuando baja mucho el lago el pozo de agua que hicieron perforar ellos, que sale más o menos 50-60 centímetros. Se ve que ahí estaba una bomba de mano que les proveía el líquido elemento, pegado a la casa al frente. Lo decía, ¿no? El principio, el oro líquido que tenemos en esta tierra de Santiago del Estero. Te pregunto, ¿alguna vinculación con la vieja Villa Riondo? ¿Alguna vinculación Rincón de Atacama con la vieja Villa Riondo? No, porque estaba de la otra banda, del otro lado. Probablemente, a ver, digamos, Villa Riondo, la antigua Villa Riondo o Miraflores, como también se llamó, el primer cruce del Camino Real al Alto Perú estaba acá en los Miranda y salía en Sotelillo. Si vos te vas, un día podemos ir a Sotelillo, están todavía los 4 pilares del primer puente de madera de Quebracho Colorado del departamento Río Hondo. El primer puente de madera está en la localidad ahí en Sotelillo. Que se habla que pasó por ahí San Martín, Belgrano. Bueno, así se dice que en la época, bueno, del ferrocarril se construyó ese puente también. No hay escritos, no he conseguido información en ese aspecto. Pero fíjate la importancia que ahí era el cruce sur y acá en Villa Río Hondo el cruce norte a Tucumán. Entonces había 2 rutas. El corredor norte. Claro, imagínate que esto era parte del Camino Real al Alto Perú. Exacto. Entonces, fíjate la importancia, por eso la importancia de Vinará como posta, que pasaron todos nuestros próceres por ahí. Y ahí te das cuenta de la importancia que tiene el departamento Río Hondo desde el punto de vista de la historia, ¿no? Y qué trascendente que es que nosotros podamos estar hablando de esto ahora, ¿no? Y podemos darle la importancia que tiene. Vos fíjate que tenemos ahí en Sotelo esa famosísima iglesia que está dentro de lo que es el predio del cementerio, la capilla de Sotelo, que fíjate, tiene el misal del año 1700, porque esa iglesia fue erigida en el 1700, porque al formar parte del Camino Real, la erigieron en ese lugar, y el terremoto de 1817 la derrumba. Y vos fíjate que los pobladores de los lugareños la vuelven a emplazar en el mismo lugar como era. Y esa llega hasta la actualidad. Fíjate, le importa. Ahí tenés lápidas de la época de San Martín. Hasta inclusive traían gente de Santiago a sepultar ahí en ese cementerio. Y vos fíjate que, por ejemplo, si vos revisás el alambrado con las cruces de madera que tiene a la vuelta el cementerio, con la capilla adentro, cada cruz es diferente una de otra. ¿Por qué? Porque esa ha sido tallada a mano. Ninguna es igual.
Eso también es una cosa increíble que tenemos como patrimonio y lo tenemos ahí descuidado, no promocionado, cuando eso deberíamos haber gestionado, qué sé yo, se pavimente el lugar o se lo mejore con una capa asfáltica para llevar turismo, porque esa capilla es extraordinaria. Un patrimonio del patrimonio religioso cultural extraordinario. Vos sabés, Guido, que vos ver ese misal de que tiene más de 300 años, vos decís, no puede ser. Y lo tenemos ahí. O sea, fíjate la importancia de todo esto. Por eso, fíjate la importancia. Yo tengo la documentación que la conseguimos de la estancia de los Décimas y de lo que te estoy hablando, de todo el departamento Riondo, por qué ha sido importante para los conquistadores y por qué preferían ellos pedir las mercedes de estos sitios. Porque justamente lo consideraban un punto estratégico. Clima, agua, tierra. Todo, y paso al Alto Perú, y ida y vuelta. Corredor. Sí. Entonces era un lugar estratégico. Exacto. Desde ese punto de vista para ellos. Y por eso era una zona que ha sido, y es extraordinario si lo llegás a leer a la documentación esa, de los litigios que hay acá por la superposición de mercedes, por las usurpaciones, es increíble, es extraordinario. Seba, esto ya tendría que ser declarado patrimonio arqueológico, ¿no? Rincón de Atacama. Mirá, yo presenté 2 veces a la legislatura, presenté 2 veces un proyecto para que esto sea declarado patrimonio, yacimiento arqueológico provincial. Lamentablemente, y he hecho todo, he presentado todo el proyecto con la referencia del sitio, con informe del material que hemos rescatado, documentación que desde el punto de vista arqueológico a mí me importaba muchísimo que nosotros podamos preservar el sitio. ¿Por qué? Si bien en invierno y si bien en años de ciclos húmedos, el sitio por el agua tiene una protección, una barrera natural, digamos, pero cuando cada 8 o 10 años se producen los ciclos de sequía, baja mucho el volumen del embalse, el yacimiento queda al descubierto. ¿Y qué ocurre? Que es un lugar que viene mucha gente, pescadores, gente que viene a pasar el día, y entran con los vehículos. Y los vehículos lamentablemente dañan y rompen el material y a veces se encuentran cosas y se lo llevan y no ingresa al museo. Yo le presentaba para que esto sea declarado una reserva arqueológica provincial y sea protegido el sitio, con un cartel grande que diga visite museo en tal lado, en tal lugar. Esta franja sería. Toda esta franja sería nada más. Fíjate que el yacimiento llega hasta lo que es la puerta del autódromo. Te parás en dirección recta al ingreso del autódromo y de ahí para acá, pasando el Marina del Faro, todo el club náutico y el hotel están asentados y parte del autódromo están asentados sobre este yacimiento arqueológico, que es un yacimiento grandísimo. Por eso yo quería preservar esta parte para que sea declarado reserva arqueológica provincial, con la consecuente custodia de alguien que pueda hacerse cargo de estar todos los días en el lugar cuando baja el embalse y a su vez protegerlo al sitio de depredación, ¿no? Que fundamentalmente yo aquí cuando baja el lago, mira, el año pasado puse 26 piezas arqueológicas nuevas en el museo. Porque en noviembre y diciembre del anteaño pasado bajó el lago, no bajó mucho, pero me permitió encontrar en la dirección del club, pasándole el alambrado, me permitió encontrar un enterratorio múltiple. Saqué 4 urnas funerarias, saqué vasijas, después otros elementos o artefactos de un
de un lugar que te digo en menos de 10 por 10 metros. Mucho menos. ¿Perteneciente a qué cultura? Está ahí en las piezas que han salido hay unas urnas Cóndor Huasi y Mercedes. ¿Estamos hablando de cuántos años? 1550 años de antigüedad. Y a mí hay dos piezas que yo, la urna funeraria Cóndor Huasi con tapa, está toda pintada a la vuelta. Y ahí la otra urna también es una Cóndor Huasi lisa, con asas anilladas, que me llevó 46 días. Remontarlas a su tamaño original, porque las estaban fragmentadas, y trabajando todo el día. A veces venía del negocio a la mañana, a la tarde, a la noche, a veces hasta la 1:30 de la mañana, sentando, buscando dónde encajaba cada fragmento, y en 46 días logré armarlas de nuevo y están expuestas en el museo. Bien. Pero por eso mi interés, mi gran pedido era para que esto se declare reserva arqueológica, que la podamos proteger al sitio, más allá de que se pueda permitir en ciertos espacios, cuando baja el lago solamente, porque ahora está protegido de manera natural, como te decía, que podamos tener un control del sitio. Entiendo. Porque acá más del 90% del material arqueológico del museo es de acá, del Rincón de Atacama. Y vos sabes que qué increíble, ¿no? Porque en esta documentación que tengo de don Ricardo Ríos, del año 45, si mal no me equivoco, es una investigación muy grande que ha hecho de toda la documentación de la época de la colonia y la conquista española, con los antecedentes históricos que te hacía referencia. Y ahí está la palabra Atacama escrita con H intermedia. Después de la T viene la H. Y fíjate qué lindo el tema en sí, porque tengo un libro de un poeta cordobés que se hacía llamar el Inca Oguso, Horacio Gutiérrez de Soto, su nombre, y ahí menciona las fuentes del río Hondo con los nombres quichuas o quechuas. Y está la palabra Atacama con TH como figura en la documentación que tenemos de don Ricardo Ríos. Y dice ahí que Atacama en lengua quechua significa alma feliz. Volviendo al sitio, ¿cuántos años desde el 1600 y anteriormente 1500 años ocupado hasta la llegada de la conquista española y hasta la construcción del dique? Interesante, seguramente interesantísimo el tema, fíjate, de concatenar el nombre Atacama y que te diga que significa alma feliz. Es un honor inmenso que a estos pueblos originarios y a la gente que ha morado hasta la construcción del dique hayan vivido realmente una vida plena, una felicidad plena, más allá de los sinsabores que han tenido nuestros pueblos originarios con la ocupación de los españoles en el sitio, ¿no? Porque los desarraigaron, los sacaron, los tenían como intrusos y todo lo demás. Bueno, ya sabemos lo que ha ocurrido con la conquista en América y no escapa a nosotros tampoco. Sebastián Sabater, director del Museo Rincón de Atacama, paleoantropológico, Rincón de Atacama, que ha tenido esta amabilidad de poder contarnos sobre la historia de este sector, esta zona, Rincón de Atacama. Vamos a seguir recorriendo el departamento de Riondo, te comprometemos, Sebastián, para contarnos y poder conocer toda la historia de nuestra riqueza cultural y histórica del departamento de Riondo. Bárbaro, extraordinario. Gracias, Seba. No, al contrario, gracias a usted, un placer enorme. Muy amable, gracias. Gracias.